Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la distribución normal. Imaginemos que estamos midiendo la altura de una muestra de personas en centímetros, la estatura, y aquí estamos representando el número de personas. Estamos construyendo intervalos de 5 unidades de altura cada uno, y estos son los puntos medios de cada intervalo. Es decir, en este intervalo, cuyo punto medio es 155, hay pues prácticamente 35 personas. En este, del punto medio 150, hay pues más de unas 15 personas. Y en este, cuyo punto medio es 170, llegamos a 130 personas aproximadamente. Si os fijáis, la curva que se forma es una curva con forma de campana, que es la llamada curva de Gauss. Podemos representar en vez de frente al número de personas, frente a la frecuencia absoluta, frente a la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues dividir este número de personas, por ejemplo, en el número total de personas. Obtendríamos así esta curva de observaciones frente a frecuencia relativa. El máximo de la curva está situado o corresponde con la media de la distribución y la forma de la curva con la dispersión, es decir, con la desviación típica, que es el parámetro que vamos a elegir para medir la dispersión. Este tipo de distribuciones las estudió Carl Friedrich Gauss y la curva recibe el nombre de curva de campana de Gauss. La distribución normal o de Gauss aparece de manera natural. Es una distribución de variable aleatoria continua, es decir, puede tomar todos los valores, al menos teóricamente. La distribución normal es un modelo de aquellos fenómenos en cuya gestación operan múltiples causas, todas ellas independientes y ninguna de ellas dominante. Por ejemplo, los errores en medidas experimentales, las distancias de frenado, parámetros antropométricos como la altura, el peso, las tallas, los coeficientes de inteligencia, la propensión al crimen e incluso distribuciones binomiales que cumplan ciertas condiciones, como veremos. La distribución normal está caracterizada por dos parámetros, la media, que se representa por mu y que va a situar dónde está el máximo de la curva, y la desviación típica, que vamos a denominar sigma, que va a tener relación con la forma de la curva. Vamos a verlo. Tenemos representado en azul una curva normal de media 0 y desviación típica 1. Esta curva normalmente está tabulada. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros variamos la media de la curva. Por ejemplo, qué pasa cuando la media de la curva llega a 1. Fijaos, lo hemos representado en rojo, que ahora el máximo, en vez de estar en 0, está en x igual a 1. Pero la curva es exactamente igual, pero desplazada. Si yo llego ahora a que el máximo sea 2, la media sea 2, perdón, el máximo estará situado precisamente en x igual a 2. Pero la forma de la curva es exactamente igual. Si nos cambiamos la desviación típica, veremos que si aumentamos la desviación típica, el máximo va a estar siempre en mu igual a 0, pero la forma va a cambiar. Veis que a medida que aumenta la desviación típica, la curva se va haciendo cada vez más ancha y cada vez más baja. Sin embargo, si aumentamos la desviación típica, la curva va siendo cada vez más alta y también cada vez más estrecha. Bien, por lo tanto, la media posiciona donde está el máximo de la curva. La desviación típica nos da la forma. Cuanto más pequeña sea la desviación típica, más alta y esbelta, menos ancha será la curva. Y cuanto mayor sea la desviación típica, pues más ancha y más baja será la curva. Lo que va a cumplir siempre la curva normal es que siempre el área bajo ella siempre va a ser una unidad. Además, la curva va a ser simétrica respecto al eje de la Y, es decir, respecto al eje de ordenadas. La función que nos da esta curva es una función exponencial bastante compleja, que como vemos depende de la media de la desviación típica de la distribución. Esa curva, como vemos, siempre tiene bajo ella un área de 1. Y la curva es simétrica respecto al eje Y, de tal manera de que
esta parte de la curva tiene bajo sí un área de 0,5, esta parte roja que hemos dibujado. Y esta parte verde tiene también un área de 0,5. Sumadas me daría el área total, que es 1. Por lo tanto, la curva es simétrica. Además, la distribución es unimodal. Solo tiene una moda, hay un valor que es el de la media y coincide con la mediana, que es el valor que está justo al centro de la distribución, y la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, el que se repite más. Por lo tanto, media, moda y mediana coinciden. Los puntos de inflexión están aquí y aquí, que son en mu menos sigma y mu más sigma. Y la recta i igual a 0 es una asíntota horizontal de la curva. Bien, vamos a ver el cálculo de probabilidades. Primero decir que la probabilidad puntual en la distribución normal vale 0. Es decir, la probabilidad de x igual a un determinado valor es nulo. Solo se pueden calcular probabilidades de intervalos. La tabla normal está construida para una normal concreta, para las 0 y 1. Y nos ofrece directamente para un determinado valor a la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor a. Esa probabilidad va a coincidir con el área de la curva, bajo la curva desde menos infinito hasta ese valor. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la probabilidad de z menor o igual a 1,25? Pues sería el área desde menos infinito hasta 1,25. Que se podría hacer haciendo esa integral, la integral desde menos infinito a 1,25 de la función que vimos antes. Pero eso está tabulado en la tabla normal. En esta columna busco 1,2, el entero y el primer decimal, y en esta busco el segundo decimal, que corresponde a 0,05. El valor donde se intersectan es el valor de la probabilidad, 0,8944. Luego esa probabilidad es 0,8944. Vamos a ver otra, cómo sería la probabilidad de z menor o igual a 1,23. Sería lo mismo que la probabilidad de z menor que 1,23, pues la probabilidad puntual vale 0, pues sería el área desde menos infinito hasta este valor, que lo calcularíamos mirando en la tabla 0,8906. El problema lo tendremos cuando el valor que tenemos que calcular no es menor o igual. Por ejemplo aquí, que es mayor o igual. ¿Cómo calcular la probabilidad de z mayor o igual a un determinado valor? Si nosotros representamos, si este es 1,23, la probabilidad de z mayor que 1,23 es el área que está en rojo. Nosotros no sabemos calcular la probabilidad de esta probabilidad. La tabla me da siempre la probabilidad de x menor que 1,23. Pero sí sé que el área bajo toda la curva es 1. Pues si todo esto es 1 y yo puedo calcular este área que está en blanco, que es la probabilidad de z menor que 1,23, lo podré expresar como es esta parte azul, que sí puedo calcular en la tabla, puedo mirar en la tabla, el área bajo la curva de menos infinito 1,23 sí está en la tabla, que sería 1 menos 0,8907, que es 0,1093. Aquí lo tenemos representado en la tabla. Esta, que es azul, es la probabilidad de x mayor que 1,23, que es la que yo quiero calcular, y esta es la que yo puedo mirar en la tabla, la que está coloreada en malva, que sería 0,89. Si os fijáis, las dos áreas suman 1. ¿Por qué? Pues porque el área bajo toda la curva es 1. Eso se va a cumplir cualquiera que sea el valor. ¿Lo veis? Siempre suma 1. Luego, si yo quiero calcular la probabilidad de z mayor que un determinado valor o mayor o igual que ese valor, siempre va a ser 1 menos la probabilidad de z menor que ese valor. En la tabla se pueden obtener probabilidades de z menores o iguales a valores positivos. El primero que aparece es 0, que obviamente es 0,5 porque es este área. Desde 0 en adelante es la mitad de la curva y como la curva tiene área 1, pues el área es 0,5, que aparece aquí. Pero valores negativos no aparecen. Para eso tenemos que tener en cuenta que la distribución normal es simétrica, es decir, que a la misma distancia, pero a la derecha del 0, vamos a tener un valor 1,23, ¿de acuerdo? Y que la probabilidad de z menor o igual a menos 1,23 va a ser igual a la probabilidad de z mayor que 1,23.
que es la que calculamos antes. 1 menos la probabilidad de z menor que 1,23. Vamos a verlo. Bien, aquí vemos menos 1,25 y 1,25. Vemos que estos dos valores están justamente a la misma distancia de la media. Lo que pasa es que uno a la izquierda y otro a la derecha. Por lo tanto, estas dos áreas son iguales. El área de la probabilidad que representa la probabilidad de z menor o igual a menos 1,25 es exactamente igual al área de la probabilidad de z mayor que 1,25. Ese área se calcula como el área bajo toda la curva, que es 1, menos la probabilidad de z menor que 1,25, que sí se puede mirar porque está tabulada. ¿De acuerdo? Y me daría este resultado. Y esto es válido para cualquier valor que sea el que queramos calcular. Recordad que siempre se hace por simetría. Veis que este punto está a la misma altura que este, tiene la misma imagen, y está a la misma distancia, pero en este caso a la izquierda y en este caso a la derecha del eje Y. ¿Qué pasará cuando tenga que calcular un valor mayor o igual a un número negativo? En este caso, sabemos por simetría, igualmente que antes, que a la misma distancia de 0, pero a la derecha, tendremos ese valor, pero positivo. Me están pidiendo esta probabilidad, y si os fijáis, esa probabilidad es exactamente igual que la probabilidad de z menor que 1,23. ¿De acuerdo? Cuando hay un mayor y un signo menos, la probabilidad es exactamente igual que la probabilidad de z menor o igual a 1,23. ¿Cómo sería la probabilidad de z mayor que un valor menos a? Por ejemplo, mayor que menos 1,33. Esto que tenemos aquí dibujado en color rosa, ese área. Fíjate que la probabilidad es exactamente igual a la probabilidad de z menor o igual a 1,33. Por simetría de la curva es lo mismo. ¿Y qué pasaría ahora si tuviera que calcular la probabilidad de un intervalo? Si yo quiero calcular la probabilidad de un intervalo, siempre será la probabilidad del área mayor, es decir, de la probabilidad de z menor o igual a 1,23, que es toda este área hasta aquí, menos la probabilidad del valor menor. Fíjate que los dos con menor, menos la probabilidad de z menor que 1,01, que es esta que está en granate, y me daría la probabilidad esta, que es la del intervalo, que está en azul. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver cómo sería la probabilidad de z entre menos 1 y 1,5. Es este área que tenemos aquí. Bien, pues área mayor menos área menor. ¿Cuál es el área mayor? La probabilidad de z, todo este. Vamos a quitar esto para que lo veáis. Esta es la probabilidad de z menor que 1,5. ¿Y cuál es la probabilidad de z menor que menos 1? Pues esta. Si las ponemos las dos, si os fijáis, si restamos todo esto menos esto, pues se quita lo que está doblemente rayado y me queda lo que está rayado solo una vez, que coincide con la probabilidad que yo quería calcular. Luego, esta probabilidad sería la probabilidad de z menor que 1,5 y esta, como vimos antes, 1 menos la probabilidad de z menor que 1. ¿Y qué hacemos si nuestra distribución normal no es 0,1 sino mu sigma? Pues tipificar, cambiar la variable. Es decir, cambiamos de la variable x de nuestra normal a una variable nueva z que sería la equivalente en la distribución 0,1, que es la que está tabulada. Y el cambio de variable sería z igual a x, el valor de nuestra variable, menos mu, la media, partido por sigma, que es la desviación típica. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.